Saludos estimados, gracias por acompañarnos en esta transmisión del Instituto de Cultura Hispánica INSH. Estamos muy contentos de que ya nuevamente estamos por acá reanudando parte de las actividades de nuestras filiales que por medidas de seguridad no nos hemos estado reuniendo físicamente, pero eso no significa que hayamos cesado en nuestro compromiso con el seguir compartiendo y esparciendo cultura y esperanza a nuestro pueblo. Así que en esta tarde me encuentro muy bien acompañado de dos amigos quienes van a estar disertando sobre un tema muy interesante y de mucha utilidad para cada uno de nosotros. Hoy me acompaña la doctora María Luz André. Ella es médico, nutriólogo clínico con estudios en desórdenes alimenticios y factores de riesgo cardiovascular. En los últimos años ha estado dedicada a investigar soluciones para desintoxicar el cuerpo y restaurar la salud sin usar químicos. Tiene una certificación internacional en programas Detox y muchos testimonios de pacientes satisfactorios. Algunos de ellos pueden leerse en el Manual de Salud y Vida Detox, un nuevo comienzo. También nos acompaña el profesor Víctor Manuel del Cid. Él es sociólogo y antropólogo social. Trabaja los temas de cultura, identidad, salud, educación intercultural, gobernanza territorial, entre otros. Por varios años ha tenido la experiencia de acompañar procesos en los pueblos indígenas de Nicaragua y de Centroamérica. Así que muchísimas gracias a ambos por acompañarnos, gracias por apartar este tiempo, este espacio para compartir con la población de Nicaragua. Así que bienvenidos a este tiempo del Instituto de Cultura Hispánica INSH. Muchas gracias, doctora, por estar acá. Gracias, profesor. Buenas tardes. Ok, la dinámica va a ser la siguiente. Aquellas personas que se encuentran conectadas en estos momentos a través de las distintas redes sociales de el INSH Nicaragua, de las filiales también en los distintos departamentos y a través del Centro Cultural de España, les queremos animar a que mientras nuestros expositores estén hablando, ustedes puedan compartirnos a través de los comentarios. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, nuestros expositores van a estar compartiendo cada uno de ellos durante 20 minutos. Y al final vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas e igualmente para poder ampliar algunos de los elementos que se hayan abordado durante la charla. Vamos entonces en esta tarde a dar inicio con el profesor Víctor Manuel del Cid. El espacio entonces es suyo. Muchas gracias y un saludo a todos en esta tarde que la naturaleza nos bendice con la bendita lluvia. Hablar de el tema que nos convoca es de cultura y salud y yo quiero empezar recordando que la madre tierra, este planeta en el que vivimos, la casa común de todos, es altamente diversa biológicamente y también culturalmente. 5.600 lenguas o culturas a nivel del planeta, 520 en Latinoamérica, 64 en Latinoamérica, y las culturas que enriquecen la identidad nacional nicaragüense. Ahora, ¿qué es lo que caracteriza a la humanidad? Vamos, el Homo sapiens, es la especie humana a la que pertenecemos todos, es la única que tiene la capacidad de crear cultura, es decir, crear las capacidades de convivencia entre los seres humanos, entre las colectividades y la capacidad de interactuar con su entorno natural, la capacidad de arraigarse y de transformar sus entornos naturales, pero también la capacidad de crear herramientas, artefactos y la capacidad de crear simbología, las lenguas, el arte y otras formas de comunicación. Ahora, esa cultura general, que es una característica de los seres humanos, también se vuelve específica. El sentido que cada uno de estos pueblos tiene una cultura propia. Entonces, ¿cómo podemos entender de una manera más sencilla la cultura? La cultura es la forma de estar en el mundo, la forma de ser con el mundo, es la forma total de vida, la manera en que pensamos, las tradiciones, las costumbres, la gastronomía, la manera en que nos comunicamos, el pensamiento, es la cultura vista de una perspectiva holística. En el caso de Nicaragua, la diversidad cultural está conformada por 10 culturas en la costa Caribe
los pueblos indígenas originarios de Oriente Macrochipcha, como son los Miskitu, los Sumo-Mayangna, los Ulguas y los Ramas, y dos pueblos afrodescendientes, que son los criollos y los garífuna, además de la presencia de los mestizos costeños y mestizos del Pacífico. Y en el lado de la región del Pacífico Centro-Norte, las cuatro grandes ascendencias, las chorotegas, naodas, los Sutiaba y los Matagalpa. Eso es lo que enriquece y le da sentido a Nicaragua como un país multicultural y multilingüe, ¿no? Entonces, la cultura tiene dos grandes fundamentos que se conectan directamente con la salud, que es la cosmovisión y la espiritualidad, ¿no? O sea, las cosmovisiones son las maneras de entender el mundo, la manera de comprender el mundo y la manera de relacionarse con él. Es decir, en el caso de los pueblos originarios, tiene mucho sentido la percepción de la creación y de todo lo que existe como una integridad. Todo está vivo, las montañas, los ríos, los bosques, los seres humanos se integran a eso. Y en esta percepción de armonía es que surge también los conceptos de la salud. Es decir, la enfermedad surge cuando se rompe la armonía. Es decir, la armonía que está dada en la dualidad del día y de la noche, del hombre y la mujer, del frío y el calor, las convivencias comunitarias, las maneras de vivir, ¿vale? Que desde la visión de los pueblos indígenas es la vida en comunidad. Vivir en comunidad es cuidarse mutuamente, es cuidarnos unos a otros. Yo soy tú eres yo. Y eso significa cuidar la lengua, cuidar la identidad, cuidar la cultura, cuidar la convivencia entre las personas y vivir con respeto a la madre tierra, respeto al otro. Y de esa manera cuidar las formas de vida, lo que el pueblo mayanga le llaman mapaki, cuidarse mutuamente, o los miskitu dicen el yawon miskitu, que es estar enraizado, arraigado a un territorio. Eso es la visión de la salud. Pero también hay una propia visión de la salud, de la muerte y de las formas de la convivencia propias. Entonces, así como hay en el origen de cada pueblo hay una manera de resolver los problemas, que sean los sistemas jurídicos, hay los sistemas propios de producción, digamos, de una producción destinada a la reciprocidad y a resolver los problemas propios. También hay una manera de enfrentar el problema de las enfermedades cuando surgen. Entonces, es lo que se le llama la medicina tradicional, que está basada en los conocimientos ancestrales. Es decir, los conocimientos de los pueblos son un legado basado en la experiencia de muchos años que se transmite de generación en generación, oralmente, que se aprende en la práctica, en las pedagogías indígenas de vivir aprendiendo, y que se prepara a las personas para que tengan el don de curar, el don de aprender, el don de identificar cuáles son las plantas, los productos minerales y animales que pueden servir para restaurar la salud. Entonces, esta medicina tradicional tiene sus propios procesos de diagnóstico, de pronóstico y de sanación, que no sigue los mismos protocolos de la medicina occidental o la llamada medicina científica, ¿no? Entonces, en el seno de las comunidades hay especialistas o médicos tradicionales que son los que tienen la responsabilidad de cuidar la salud de su comunidad. Por ejemplo, hay los curanderos, que son los que tienen el conocimiento general de las botánicas, de las hierbas. Está también las parteras o los grandes, que son las que tienen el don de cuidar a reproducir la vida a las madres, no solo en el parto, sino durante todo el embarazo y en el posparto, pero es un cuidado que se extiende a lo largo del tiempo en la consejería y que también se convierte en una relación espiritual de las matronas, las comadronas, las parteras con los niños y las familias de las comunidades.
También otra especialidad que es muy conocida son los componehuesos o los sobadores que tienen el arte de curar con las manos, que son muy demandados en las comunidades. Y hay unos especialistas en curar la mordedura de serpientes. Esas son las 4 especialidades que son distintas, que tienen el mismo sentido, pero hay conocimientos que son comunes y conocimientos diversos porque dependen también de las condiciones del territorio en el que viven. Y están los guías espirituales, personas que tienen capacidad de comunicarse en una esfera distinta y que dan consejería y que son realmente los guías de estas comunidades, como son los Uken, los Miskitos, los Ditalyan, los Mayana, los Buyei, Garífunas, ¿verdad? Que son las personas de mayor rango en este sistema de medicina. Ahora, esta medicina tradicional es uno de los patrimonios intangibles de los pueblos y tiene un rango de derecho. Es decir, el ejemplo, este es un ejemplar del convenio número 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y también de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Y el convenio tiene un mandato muy claro para todos los estados que lo han ratificado. Por ejemplo, voy a leer una parte del artículo 25. Primero dice que los servicios de salud deberán organizarse en la medida de lo posible desde las comunidades, que se debe de administrar en cooperación con los pueblos interesados, que debe considerar sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, y los métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales. Es decir, esto da pie a lo que se llama la salud intercultural o los sistemas interculturalizados, que es que no solo existe el sistema oficial de salud, sino que también hay el sistema propio de los pueblos indígenas. Y además a eso se agrega un tercer sistema, que es el de las medicinas naturales y terapias complementarias. O sea, son 3 sistemas que coexisten y que pueden armonizarse. Y es por su parte la declaración también, que es un documento principista importante, porque son los 2 principales instrumentos de salvaguarda de los derechos de los pueblos. En el artículo 24 de la declaración dice que los pueblos indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales y a mantener sus prácticas de salud, incluidas la conservación de sus plantas medicinales, animales y minerales de interés vital. Y las personas indígenas también tienen derecho de acceso sin discriminación alguna a todos los servicios sociales y de salud. Es decir, la aspiración es que los pueblos indígenas puedan acceder al nivel más alto de salud posible, salud física y mental, ¿verdad? Pero considerando sus conocimientos propios. Es decir, el mensaje es que no hay un sistema de salud que deba actuar con hegemonía. Es decir, una de las grandes dificultades que han expresado los médicos tradicionales es el poco reconocimiento o a veces la contradicción que se crea entre la medicina académica y la medicina tradicional. Y una de las búsquedas es cómo lograr armonizar estos 3 sistemas. Es lo que se llama la articulación o la armonización de sistemas diferentes que pueden armonizarse. Por ejemplo, la medicina tradicional es fundamental en la prevención y también en la sanación de enfermedades que solo tienen sentido dentro de las culturas. Por ejemplo, en el registro de las enfermedades oficiales no aparecen como, por ejemplo, el mal de ojo, el pujo, el mocepo y otras enfermedades que son llamadas de filiación cultural, o el grisicingis del que se ha escrito tanto. Sin embargo, son enfermedades que deben ser reconocidas y deben ser incorporadas en las estrategias de salud de todo el país, como se está intentando. Entonces, el desafío es ir armonizando estos 3 modelos, reconociendo los límites, los alcances y las posibilidades de complementariedad. Por ejemplo, en la coyuntura actual, inédita, con la presencia de la pandemia del COVID-19, se ha mostrado 2 grandes realidades. Primero, las brechas que todavía existen entre
comunidades entre grupos distintos, en tanto al acceso a infraestructura y al servicio de salud, digamos que es más precaria en las comunidades que son más marginadas, más alejadas, donde todavía hay algunos pasos que se tienen que dar para que lograr plenamente ese acceso para tener la salud, como se dijo, con mayor calidad, pero también ha demostrado que los pueblos tienen capacidades propias. Por ejemplo, los recursos propios para fortalecer los sistemas inmunológicos, para recuperar también las prácticas alimenticias que se habían debilitado o se habían modificado de mala manera, los principios del cuidarse mutuamente, del cuidado comunitario, eso ha sido resaltado como uno de los aportes que dan los pueblos originarios desde sus culturas, también para entender que afrontar esta amenaza contra la humanidad también requiere cambios en las formas de vida. Por ejemplo, el mal comer. El mal comer, que es abandonar las prácticas alimenticias buenas y sustituirlas por otras que han venido a ser nocivas para la salud y que han provocado, por ejemplo, el aumento de la diabetes tipo 2, que es adquirida por la ingesta de las bebidas gaseosas, que a veces son más baratas que el agua, o son más accesibles que el agua potable. Es decir, eso es para mostrar un ejemplo, pero se trata entonces de recuperar el buen comer, recuperar las buenas prácticas, que los pueblos puedan volver al camino los ancestros, recuperar esas normas que se han resumido en las propuestas indígenas del buen vivir. O sea, el buen vivir no es una propuesta de desarrollo más. El buen vivir realmente es una alternativa a todos aquellos modelos de desarrollo que no han logrado resolver las necesidades de la humanidad, y que han mostrado sus fracasos, y que los pueblos originarios han dicho que son modelos de oscuridad y de muerte, en el sentido de que son profundamente individualistas y profundamente dañinas para la naturaleza, en cuanto a su naturaleza extractivista, de extraer de la madre tierra hasta lo último para satisfacer los afanes de lucro. Sí, y con esto despojar a las comunidades de las condiciones y los medios de vida. Los pueblos indígenas han propuesto entonces que frente a esta situación, una esperanza para la humanidad es cambiar profundamente las maneras de pensar y de vivir, lo que los indígenas llaman el sentipensar, unir sentimientos y pensares para que desde las cosmovisiones de la armonía entre ser humano y naturaleza y con los demás, poder entonces hacer de esas cosmovisión una cosmovivencia, ¿sabes? Entonces el buen vivir tiene distintos nombres en las distintas culturas. En los países andinos se empezó a hablar del sumacamaña, del sumacausa, en los mayana la llaman el beriberi, los mezquitos le dicen el panapana, pero en lo común, en la esencia, es realmente una alerta a la humanidad para volver a esos caminos de la reciprocidad, de la complementariedad, de la búsqueda del ser humano hacia las convivencias comunitarias. Entonces, este es el concepto de salud, ¿no? que prima, que no está desvinculado, es una visión de la salud y de la enfermedad que parte de la percepción de un todo, o sea, de entender, percibir la realidad del mundo, la naturaleza como un todo, del que somos una parte integrante viva. Y de esa manera, entonces, tratar de mantener la armonía o de restablecer la armonía. Es decir, de eso se trata la salud desde los pueblos originarios, y hacia eso va orientada su sistema de medicina, a restablecer. Entonces, todas aquellas rupturas que se hayan provocado por todas esas consecuencias que ya mencioné, restablecerla, y los pueblos para eso cuentan con un gran cúmulo de sabiduría,
que también así uno los derechos están protegidos. Es decir, los pueblos indígenas también tienen derecho a que se reconozca la propiedad, sus conocimientos y a que sean reconocidos como propietarios intelectuales de esos conocimientos. Es decir, no más apropiación de los conocimientos de los pueblos originarios que sucedió por mucho tiempo, cuando eran entrevistados como fuentes de información y luego no se les reconocía que realmente son los generadores y los poseedores y portadores de estos conocimientos. Entonces, igual yo quiero recomendarles que cuando tengan tiempo puedan buscar en las redes este libro que se llama Saberes Ancestrales para preservar el bienestar y la armonía en las comunidades indígenas, que es un trabajo que se hizo en el Pacífico Centro Norte, que recoge todos estos elementos de la cosmovisión, de la espiritualidad, de las formas de diagnóstico, de tratamiento, hace una taxonomía de las enfermedades principales tradicionales y termina proponiendo también los caminos para la articulación y para el encuentro entre sistemas diferenciados de salud, que es realmente la verdadera interculturalidad en salud. Interculturalidad, diálogo respetuoso, diálogo complementario, diálogo entre saberes diferentes, pero igualmente importantes, diálogo entre sistemas diferenciados de salud. Y el libro tiene una buena base de las principales plantas medicinales que se usan en la región del Pacífico Centro Norte. Y lo mejor es que es un libro que se ha descargado muchas veces porque está gratuito en la red. Entonces, les recomiendo que lo usen para acercarse un poco más a estas realidades culturales, ¿verdad? Y además está a decir pues que la medicina tradicional es uno de los potenciales con los que contamos, con los que cuentan los pueblos, una que está viva. La medicina tradicional solo se da en el seno de los pueblos, es practicada por los médicos tradicionales que son étnicamente validados por sus mismas poblaciones, por sus mismas comunidades, ¿no? y que eso no es contradictorio con los sistemas científicos occidentales, sino es la búsqueda de la complementariedad. Ese es digamos, lo que podría decir yo en estos apretados 20 minutos, no sé si ya me... Estamos en tiempo ahorita. Muchas gracias, profesor. Igualmente les queremos recordar a las personas que están en este momento conectadas de que ustedes pueden dejarnos sus comentarios, hacérnoslo saber si tienen alguna pregunta o algún aspecto que les gustaría que se ampliara. Al final vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas. Y en estos momentos entonces quedamos con la doctora María Luz Andrés. Buenas tardes, gracias Byron, gracias profesor. Definitivamente estoy totalmente de acuerdo con lo que hablaba el profesor de la integración, ¿verdad? Porque el planeta en sí es un ser vivo y es un todo. Ese sería el todo así global para hablar, ¿verdad? Entonces, sabemos que están los animales, ¿verdad? Que nos nutren y que nosotros definitivamente los usamos para nuestro consumo, pero a la vez ellos también tienen que consumir de la planta, de los vegetales que crecen, de la hierba que crece. Y hay toda una armonía en toda esta supervivencia a nivel del planeta que nosotros no podemos, ¿verdad? Porque no somos los creadores del planeta, no podemos alterarla. Y el ser humano en su afán, en su egoísmo, en su querer todo para él, se ha olvidado de los animales, se ha olvidado de los vegetales, se ha olvidado de los árboles y se ha olvidado realmente del medio ambiente. Entonces, de alguna manera, nosotros, la salud, como decía el profesor, depende de esta energía que debe fluir de manera armónica. Es decir, nosotros somos un todo y es así como un árbol, su raíz, que tiene una salvia que pasa por todo el árbol. Si nosotros nos desconectamos de los seres vivos y de las plantas, de la vegetación, del agua, del oxígeno, de todo eso, y creemos que somos los seres perfectos y que los demás los podemos utilizar a nuestro antojo, es cuando realmente nos enfermamos. Entonces la salud es plena energía en movimiento armónico
y tenemos que entender como salud, según la Declaración de la Organización Mundial de la Salud en 1948, ya desde ahí no se ha cambiado prácticamente, porque no es la ausencia de enfermedad. La salud es el bienestar físico, es decir, no me puede doler la cabeza, ni las amígdalas, ni la nariz, ni una rodilla. Es el bienestar físico, el bienestar mental y el bienestar social en relación armónica con el medio ambiente. Es decir, que yo voy a estar saludable si, además de estar físicamente sano, no estoy deprimido. Si además puedo tener una relación social con mi hermano, mi vecino, de una manera que sea totalmente civilizada, ¿verdad? Y sobre todo si me relaciono bien con todo el medio ambiente, porque para que nosotros podamos respirar, nosotros tenemos que entender que necesitamos a las plantas ahí, porque el oxígeno que nosotros respiramos, ¿verdad? Está en el medio ambiente, pero nosotros tenemos que expulsar una toxina, que es toxina para nosotros, que es el anhídrido carbónico, que es el CO2, y los vegetales o las plantas son los que son capaces de metabolizar ese CO2 y transformarlo en oxígeno. Es decir, que yo respiro gracias a la vegetación, y se me ocurre deforestar todos los campos que tengo, pues al final eso va a afectar a la cantidad de oxígeno que hay en el ambiente. Y como somos seres energéticos y necesitamos energía de los alimentos, yo necesito la energía que la aporto de las proteínas, de las grasas y de los almidones o azúcares. Pero yo, para transformar esa proteína o esa grasa o ese almidón, lo tengo que digerir a través de unas enzimas digestivas, y una vez que llega a la sangre lo tengo que quemar. Es decir, tengo que tener un proceso de combustión que se hace en presencia de oxígeno y que no se podría hacer definitivamente sin el mundo vegetal. Además de eso, necesito muchísima agua, ¿verdad? Y no solo voy a encontrar agua en el fruto de la creación, en una manzana que haya un árbol, sino que en los ríos y eso no los puedo contaminar, porque si yo contamino la fuente de agua potable que yo puedo tener, si yo no tengo agua tampoco puedo transportar el oxígeno en mi cuerpo ni los nutrientes, y entonces no me van a servir como fuente de energía, y sin energía yo no puedo solucionar todo lo que tengo que hacer de gasto energético para pensar, para poder ver, para poder eliminar toxinas y para digerir los alimentos. Entonces, ha habido tantos cambios, ¿verdad?, con esto de la civilización y con esto de la tecnología, porque antiguamente, por eso que es importante todos los estudios del profesor y todo lo que dice, pues él habla específicamente de Nicaragua y de los pueblos indígenas, pero realmente sí tenemos que respetar su cultura y sí tenemos que respetar la cultura que nosotros teníamos antes, porque, por ejemplo, antes de la refrigeradora, pues uno no podía acceder a la comida cada cuando quisiera, tenía que comer pues cuando había, ¿verdad? Nosotros somos un pueblo que, aunque somos omnívoros, también tenemos la agricultura, y la tierra produce de acuerdo a cómo está estipulado y por temporadas, ¿verdad? Ahora, con la tecnología, con las ingenierías genéticas que han hecho, han cambiado tanto, han modificado tanto, no solo la tierra, sino el fruto de la tierra. Ahora, si nos comemos un maíz genéticamente modificado, ese maíz es el que comemos porque ya los cultivos no son sostenibles, porque al meterle una toxina al maíz para que no sea comido por la plaga, entonces ese maíz siempre va a prosperar en todas las épocas del año. Pero la creación no estaba dispuesta así, porque las plagas estaban para algo, y las plagas nos protegen para que haya no un solo monocultivo, sino que haya además diferentes cultivos, y sobre todo porque los animales necesitan pastar, necesitan comer comer hierba, y esa es la fuente de vitamina B12. Ahora estamos teniendo una carencia de vitamina B12 a nivel mundial, y sin vitamina B12 la homocisteína, que es un químico que tenemos, una hormona que tenemos en nuestro organismo, no disminuye, y si no disminuye la homocisteína vamos a tener tendencia a formar trombos. Entonces los accidentes cerebrovasculares, los accidentes cardíacos, las trombosis, el aglutinamiento en nuestra sangre depende de una carencia de vitamina B12, porque si las vacas, por ejemplo, no están comiendo hierba, no están pastando, la vitamina B12 solo está en la tierra. Entonces, cuando las vacas, por ejemplo, todos los animales rumiantes, que son los que más sirven para comer carne para nosotros, si ellos no comen ese pasto y no comen esa tierra, que es donde está la vitamina B12, ellos rumian, es decir, se comen la vitamina B12,
pero después como están rumiando la mantienen en su organismo, y cuando nosotros nos comemos esa vaca que ha pastado, ¿verdad?, que ha comido hierba, entonces nosotros vamos a tener esa vitamina B12, pero si nosotros tenemos carencia de vitamina B12 o no comemos ningún producto animal porque están ya tan intoxicados, porque en vez de pasto les dan maíz genéticamente modificado que no es su comida adecuada, entonces nuestra alimentación, que depende de ellos, como la hemos cambiado para tener mayor hacinamiento y más plantas de cultivo y por supuesto menos bosques, entonces con eso estamos quitando oxígeno, estamos comiendo animales que no nos van a dar ninguna proteína y que todo lo que están defecando ellos es una putrefacción, porque ellos no pueden digerir ese maíz, ¿verdad? Y estoy hablando de la vaca, pero pudiera hablar de las piscifactorías, donde estos animales se crean en sus propios excrementos, y las resistencias a los antibióticos que tenemos ahora como ser humano, el 85% de los antibióticos que hace la farmacia a nivel mundial no es para el ser humano, es para los animales que viven en hacinamiento, en su podredumbre, en sus heces, en su maltrato, ¿verdad? Porque hemos maltratado realmente, que eso es lo que estamos comiendo. Entonces ya Harvard ha diagnosticado la inmensa mayoría de las demencias, de las agresiones, de las malas conductas en las personas por el nivel de estrés y de cortisol que esos animales sufren en ese hacinamiento en vez de estar en un libre pastoreo, y nosotros nos lo comemos. Y cuando nosotros nos comemos esa carne de un animal maltratado con todo el estrés y con toda la situación, porque cuando un animal es maltratado durante toda su vida, no le permiten ver la luz del sol, pues es un animal enfermo, y eso es lo que estamos comiendo y eso es lo que estamos creando. Entonces la población desde la década de los 70, que empezó esta era tecnológica más fuerte, pues se está enfermando de todas las enfermedades, no solo de diabetes tipo 2, como dijo el doctor. De hecho, en el año 2017 hubo en la revista The Lancet, una revista de medicina importante, se publicó una alarma global porque la población se estaba muriendo por errores en la alimentación, y los asesinos principales eran la sal común, el azúcar y las carnes. Y esto todo ocurre, ¿verdad?, por toda esta falta de entendimiento de que somos un todo, y de que cuidando a los animales y cuidando lo que los animales pastan y cuidando el terreno de cultivo y cuidando los árboles, me voy a cuidar yo. Pero como no entendemos nada y no estamos todos buscando simplemente la plata y cómo hacernos cada vez para tener más, y a nadie le importa fregar al otro porque entiende que no se va a fregar él, y al final no es así. Entonces, si nosotros no volvemos al origen o no volvemos para atrás a ver cómo se vivía y a entender por qué se hacen las cosas, nosotros nunca vamos a poder transformar la energía del sol, porque la energía lumínica que la necesitamos para vivir y la energía del cosmos que la necesitamos para vivir, solo las plantas pueden transformarlo. La planta agarra la energía lumínica y la energía del cosmos y el anhídrido carbónico que nosotros despreciamos o que no nos sirve, y ella transforma todo eso en una zanahoria, que es la glucosa que yo me como para poder seguir viviendo, porque prácticamente de toda la alimentación, el combustible principal para nuestro organismo, para que nosotros tengamos energía, para que tengamos impulso eléctrico, están los neurotransmisores del cerebro, y esa glucosa tiene que llegar de alguna manera, y el ser humano no puede formar glucosa, la tiene que consumir, y solo las plantas consumen glucosa. Usted no va a encontrar glucosa en una vaca o en una oveja. Entonces, si nosotros no cuidamos la naturaleza, pues nos estamos matando. Además, los alimentos vivos, los que traen energía, esa energía que consiste en esa forma o en eso que no se ve pero que sustenta la forma, esa energía solo está en los alimentos de la creación, en lo que sale de la naturaleza. Es decir, una manzana es un alimento vivo. Usted la saca del árbol, la pone en la mesa y a los 8 días sigue siendo manzana. Pero un pollo es un cadáver en putrefacción, usted se lo tiene que comer muerto. Y además, si lo deja de un día para otro, 2 días, eso ya empieza a descomponerse. Entonces, no es lo mismo un alimento vivo que un alimento muerto. El alimento muerto, además de una carga tóxica enorme, nos obliga a tener muchísima energía para quitar los desperdicios. Entonces, al final, todas estas malos entendimientos o malas situaciones, o no saber lo que comemos y además no asimilarlo, nos está produciendo enfermedades en nuestra microbiota intestinal o en nuestra flora patógena, que acidifica el terreno. Y un terreno ácido es un terreno enfermo, es un terreno que, imagínense, si nosotros comemos un montón de toxinas, tenemos que eliminarlas. Y para eliminar las toxinas tengo que orinarlas y tengo que defecarlas. Y por cada litro de agua que yo bebo, el riñón es capaz de eliminar 40 gramos de solutos tóxicos. Pero si me intoxico porque todo lo que como está intoxicado, tengo que orinar mucho y me deshidrato.
Y si me deshidrato no tengo caudal en el vaso sanguíneo para llevar el oxígeno y los nutrientes al resto del terreno que ocupo. Entonces la misma deshidratación empieza un círculo vicioso. Total, que lo que quiero decir, para resumir y que podemos a lo mejor entrar si hay alguna pregunta, es que con la industria, con la tecnología, nosotros estamos consumiendo un montón de alimentos que no son nutrientes. Los únicos nutrientes que nosotros podemos combustionar o que podemos entrar a conseguir energía a través de ellos son las proteínas, las grasas y los azúcares. Pero si nosotros nos comemos un alimento industrial que tiene un montón de conservantes para que pueda estar en el supermercado un montón de días ahí sin perder, sin ser perecedero, estamos comiendo algo que no tiene nutrientes y que aunque se llame alimento no tiene nada que se le parezca porque todo es artificial. Todos son un montón de colorantes y conservantes que al final los tengo que eliminar, que tal vez me van a producir una sensación agradable a mi paladar, porque yo en la naturaleza no puedo encontrar el sabor de una dona, porque la dona tiene un sabor tan dulce que no existe, es un sabor artificial, no existe en la naturaleza. Y cuando sustituimos el azúcar que viene en las frutas por la fructosa, que solo está en las frutas, pero solo se puede consumir como parte de la fruta, la industria es capaz de sacar la fructosa y de utilizarla en muchísimas cosas, pero la fructosa a mí no me sirve como fuente de energía, porque la fuente de energía para mi cerebro, para que mi cerebro tenga neurotransmisores y que pueda impulsar electricidad y que pueda formar las vainas de mielina y evitar un Alzheimer, y evitar una demencia, evitar problemas de déficit de atención y de comunicación neuronal, solo es la glucosa. La glucosa es nuestro combustible básico, no la fructosa. Entonces, al final, la fructosa tampoco me secreta insulina, que es la que me da un efecto recompensa para que yo no siga comiendo. Entonces, todas las bebidas carbonatadas, todas las bebidas endulzadas con jarabe alto en fructosa son bebidas que no me aportan energía, que no permiten que yo tenga un efecto de recompensa, que no me quitan la sed, que no me quitan el hambre, que yo sigo comiendo sin saciarme y que no me alimenta para nada. Entonces nos estamos intoxicando, no queriendo saber o sabiendo muchas veces, por el ritmo de vida que llevamos tan rápido, por no parar, no tenemos descanso y la salud necesita oxigenarse bien, necesita beber bastante agua. Nosotros no estamos formados, la sangre está formada por glóbulos rojos, blancos, plaquetas y agua, no por glóbulos blancos, plaquetas, glóbulos rojos y gaseosa. Entonces nosotros tenemos que entender cómo funciona el cuerpo y también que el cuerpo depende de estos animales, depende de la vegetación, depende del sol, de la luna, de todos esos ritmos. Entonces nosotros si no nos ponemos a recapacitar, imagínense que estamos en unos tiempos de pandemia que no son al azar, son porque realmente han permitido, estos tiempos de pandemia han permitido que haya un reseteo en todo el planeta, y eso yo creo que Dios lo ha permitido porque nos ama, porque si no nos estamos matando y aquí nadie se entera. Entonces yo agradezco que tengamos estos webinares para que haya un despertar de la población y un entendimiento, y que de manera multidisciplinar nos unamos, porque definitivamente, así como el profesor estaba defendiendo la medicina tradicional, nuestras células tienen una herencia genética que viene desde Adán y Eva, o sea, desde nuestros antepasados. Y tal vez no reconozcan un químico porque el químico es algo artificial que la industria hizo para mantenerte enfermo el resto de tu vida, porque la industria te dice que eres hipertenso para el resto de tu vida, que tienes una enfermedad renal para el resto de tu vida, que tienes una diabetes para el resto de tu vida, y eso es una falta de verdad, eso es mentira. La salud se puede revertir, se puede prevenir, se puede curar y se puede revertir, pero a la industria farmacéutica no le sirve eso porque no le da plata comer una lechuga. Entonces realmente si uno no despierta, uno como individuo tiene derecho a la salud y tiene derecho, así como el profesor está defendiendo los derechos de los pueblos indígenas, nosotros tenemos derecho por nuestra individualidad a sanarnos y a utilizar la medicina alternativa, la botánica y todo lo que esté en tu mano para salvarte, porque esa es tu vida, el regalo te lo ha dado Dios y tú buscas de alguna manera cómo mejorar tu vida, y no tenemos por qué seguir todas las corrientes, porque realmente la medicina occidental pues no está sanando, está perpetuando la enfermedad y ni siquiera te da una mejor calidad de vida, porque cuando tú te metes un químico porque tienes un dolor de cabeza, el químico no va a la cabeza, va todo el sistema, y tú solo tienes un problema de dolor de cabeza que tal vez descansando un poco más y no trabajando tanto y no estresándote y no bebiendo tantas toxinas o comiendo tan mal,
se te pasa, el dolor de cabeza, el cuerpo avisa de alguna manera para que tomemos conciencia del error que estamos haciendo y lo corrijamos, porque nuestras células nos avisan porque realmente no puedes seguir así. Y si uno de los mandamientos es amarás a tu prójimo como a ti mismo, nosotros también tenemos que empezar por nosotros mismos y por nuestras células, porque somos un conjunto de células para ayudar a nuestro cuerpo, porque si nuestro cuerpo está fuerte, nuestra mente va a estar más clara y vamos a tener más claridad mental, más voluntad, más disciplina y vamos a poder ayudar al resto de esta manera. Entonces, pues no sé, esto es lo que yo tengo que aportar para la cosmovisión holística de estos momentos. Excelente, muchas gracias, doctora. Tenemos por acá entonces algunas preguntas y comentarios que queremos ir haciendo. Por acá nos preguntan cómo aprovechar el contexto en que vivimos actualmente de pandemia mundial para integrar o asumir este sistema de armonía de sobrevivir ancestral, refiriéndose a la medicina, como miembros de la sociedad en su conjunto. Repito la pregunta, ¿cómo aprovechar el contexto en que vivimos actualmente de pandemia mundial para integrar o asumir este sistema de armonía, de sobrevivir ancestral o de supervivencia ancestral como miembros de la sociedad en su conjunto? Si nosotros nos estamos dando cuenta que toda esta situación vino para detener a todo el planeta, ¿verdad? Porque no vino a detener a un país, sino a todo el planeta, a toda la raza humana, sea de la clase que sea de la ideología que sea. Yo creo que tenemos un tiempo, ya que estamos en casa, para empezar a tener un huerto, tus gallinas. Tienes que empezar a poder entender cómo cuidarte, porque realmente todo está contaminado de alguna manera. O sea, vivimos en un mundo de adulterio completo. Si estamos sabiendo que los animales están, en vez de pastando, comiendo piensos, si viven hacinados, nosotros si tenemos ese entendimiento que eso es lo que estamos comiendo, pues de acuerdo a lo que comamos así vamos a estar. Entonces tenemos que empezar a resolver más este tiempo de familia, de cuidarnos a nosotros mismos, de estar agradecidos por la vida y de saber qué rumbo queremos llevar. Entonces, en cuanto a la alimentación, yo creo que hay que empezar a alimentarse mejor, hacer una dieta, porque lo único que te salva ante la pandemia del virus es tu sistema inmunológico. Y para que tú tengas un sistema inmunológico fuerte, tenemos que tener un colon desinflamado. Y el colon se inflama por todos esos alimentos putrefactos que no podemos digerir por causa de que en vez de nutrientes nos están aportando un montón de toxinas que nos dañan. Entonces tenemos que desintoxicarnos a nivel alimenticio, pienso yo, tenemos que desintoxicarnos a nivel de pensar tan egoístamente y tan negativamente y entender para qué estamos aquí, porque a veces uno vive tan dormido que ni sabe, pasan los días y uno le pasó la vida y no sabe ni qué hace. Entonces yo creo que tenemos que ir en ese sentido. Excelente. ¿Profesor? La pandemia nos pone frente a un punto de inflexión en la humanidad, ¿verdad? De la especie humana. Y esto es el cuestionamiento de nuestra manera de vivir, a las formas de vivir. Es decir, las formas de vida se forman, o las culturas se forman de acuerdo a la manera en que se percibe la naturaleza, es decir, la madre tierra, la manera en que se percibe la interacción con los demás. Es decir, esta manera de vivir está cuestionada. Es decir, no desde ahorita, desde antes de la pandemia, algunos pensadores indígenas decían, este es un modelo de oscuridad y de muerte, basado en el individualismo, en el extractivismo, esto es un modelo que no conduce a nada. Ahora que se confirma ese cuestionamiento, se profundiza, hay que revisar, pues, que realmente sobre qué fundamentos se ha fundado estas sociedades modernas. Porque la pandemia ha aflorado cuestionamientos y ha aflorado cosas negativas. Por ejemplo, de lo negativo, los términos nuevos que se han acuñado, la aporofobia, el rechazo a los pobres en las sociedades del primer mundo o desarrolladas, y un término reciente que es la gerontofobia, es el rechazo a los viejos. Entonces
transmitido, se ha alimentado la idea que la pandemia es una cosa que afecta a viejos y a pobres, ¿verdad? O sea, es decir, que hay un segmento de la sociedad que se considera inmune, ¿verdad? Entonces, esos son sentimientos de individualidad. Es decir, ni siquiera la pandemia genera esos sentimientos de solidaridad, sino ahonda otros que son realmente los que hay que transformar. Ahora, ¿qué aportan los pueblos originarios? Es decir, las maneras de vivir. Es decir, hay un binomio que es indisoluble entre los pueblos indígenas o pueblos originarios, llamados así porque están desde el origen. Desde el origen es que estaban antes de la llegada de los europeos, ya estaban aquí, por eso son pueblos originarios, ¿no? Y desde el origen están en los territorios, en una convivencia muy cercana con la madre naturaleza, con la vida, porque solo se logra percibir ese sentido de integridad en esa cercanía. Entonces todo tiene otro sentido. El agua es sagrada, las montañas son sagradas, los árboles son sagrados, todo lo que vive es sagrado y por lo tanto hay que preservarlo. Si no se preserva esa integridad y esa forma de interactuar, no se logra preservar la vida. Y eso es la vida en comunidad. Entonces, eso se está enseñando, se está recuperando. Por ejemplo, los sistemas productivos de los pueblos originarios que no aparecen en las grandes estadísticas porque no son grandes plantaciones, no son ganaderías extensivas, ni siquiera son crianzas enormes de ganado vacuno, son sistemas productivos distintos, basados en técnicas ancestrales muy ligadas a la luna y al sol. Por ejemplo, el calendario del pueblo místico, del pueblo mayana, son lunares y cada mes tiene el nombre de un acontecimiento de la naturaleza. Hoy estamos en el mes del Piquibay, del Supa, donde hay superabundancia y es la cosecha del Piquibay. Entonces, eso es una vinculación muy íntima. Entonces, las aspiraciones de desarrollo, las visiones de la salud occidentalizadas son distintas a los pueblos originarios. Y cuando hablo de Occidente, no hablo de las geografías. Occidente está en la cabeza de todos, porque es producto de la colonialidad, ¿no? Entonces, esas visiones de vida, de aspiraciones, de lo que decimos deben ser transformadas. Y lo que hay que hacer es cuestionarlas, ¿no? Y retornar a lo que ya se tiene, a valorarlas. Por ejemplo, las pequeñas economías del patio, el mantener el conocimiento vivo de las plantas medicinales, el sentimiento de la reciprocidad en la producción, que no es para el mercado, sino que es para satisfacer las necesidades propias y para compartir, para regalar, para velar con las personas mayores. Los sistemas económicos indígenas se están siendo revitalizados, la relación entre las comunidades está siendo fortalecida. Yo creo que habrá que ir sistematizando, habrá que ir aprendiendo de cómo se ha estado afrontando esta pandemia desde las ciudades, desde la visión occidental, pero también qué aportan los pueblos. Es decir, en el sentido que desde la complementariedad está bien acceder a lo que propone la medicina avanzada, la científica, pero también cómo esto se complementa con los saberes ancestrales y las prácticas que están ahí y que todo apunta a cambiar las formas de vida, a cuestionarse las formas de vida, las formas de interacción con lo que existe, con la madre tierra, con los demás, las convivencias comunitarias, la capacidad de vivir de manera colectiva. Yo creo que eso es lo que nos está dejando esta pandemia también como grandes aprendizajes. Uno de los puntos, doctora, que me llamaba la atención cuando usó la frase volver al origen, y es que existen una serie de aprendizajes de nuestros ancestros, de nuestros hábitos de salud que en el pasado teníamos, pero que producto de esta convulsión, de la globalización y de la industrialización han habido cambios radicales. Puntualmente, ¿qué consejo? Y sé que este sería un tema también extenso y hasta de una hora solo para hablar de esto o quizás más, pero puntualmente, ¿qué consejos podríamos dar a la población, a las personas que nos están escuchando en relación a hábitos que necesitamos cambiar en nuestra salud para fortalecernos, para fortalecer nuestro bienestar?
Bueno, yo puntualizaría dos, ¿verdad? Uno sería el ayuno y otro sería el no consumir productos ultraprocesados. Voy a hablar un pelín de cada uno. Antiguamente nosotros ayunábamos de manera natural porque no había refrigeradora, como dije. Entonces, pues tampoco había luz y a las 6 de la tarde pues era de noche, y entonces desde las 6 de la tarde hasta la mañana del día siguiente, y si había o no, de acuerdo a si la tierra había dado para cocinar, pues a veces se comía 1 o 2 veces al día y no había mayor problema. Pero ahora nosotros comemos 5, 6, 7, 8 o todas las horas, ¿verdad? Porque si alguien tiene hambre a las 3 de la mañana va a la refri y se come lo que sea. Por otro lado, las cosas había que cocinarlas, entonces, porque no eran alimentos perecederos y que pues había que cocinar. Nadie se come una papa cruda ni una lechuga así. Entonces hay que preparar los alimentos y eso ya lleva un tiempo y eso no te permite comerlos inmediatamente. Ahora con la tecnología, con los microondas y con todo, en 3 segundos tú tienes cualquier alimento para comerte. Te puedes comer unas palomitas que te las vienen envasadas y que en 20 segundos ya están listas. Entonces, todo lo ultraprocesado no estaba antes y los tiempos de comida han sido alterados y está demostrado científicamente, ¿verdad? Hay varios científicos de Israel que descubrieron ya desde el 2015 que cuando nosotros comemos menos veces al día y hay más tiempo de ayuno, hay lo que se llama autofagia, es decir, hay una capacidad del sistema inmunológico de matar a las células dañadas o a las células patógenas, pero si les estamos dando de comer cada rato, no se puede resolver este proceso. Y en el caso de los ultraprocesados, que son alimentos que no tienen muchos nutrientes o que no tienen ninguno y que además tienen conservantes y edulcorantes y un montón de químicos que nuestro sistema digestivo no los necesita y por lo tanto los tiene que expulsar y gasta muchísima energía. Se gasta más energía en expulsar las toxinas que en digerir los alimentos que necesitamos. Entonces, además de comer sano, hay que dejar de comer lo no sano. Entonces, yo creo que si nosotros podemos hacer un tiempo de ayuno intermitente, por ejemplo, desayunar a las 11, almorzar a la 1 y cenar ya a las 6 de la tarde y no volver a comer hasta el día siguiente, para todos aquellos pacientes hipertensos, diabéticos, obesos o con enfermedades autoinmunes, eso les va a bendecir. Y la ingesta de agua, ¿verdad? Y no consumir ultraprocesados mientras estamos en ese tiempo de recuperar la salud. Es decir, no me voy a comer ningún alimento que sepa que no viene de la realidad, que no es un alimento real, que es un alimento químico que no me aporta nada. Con esos 2 puntos yo creo que conseguimos sanar a casi toda la población solo haciendo eso. Excelente, muchas gracias. Sí, profesor. Sobre eso, bueno, ya vemos que no es lo mismo alimentarse en las ciudades que alimentarse en las comunidades, ¿verdad? Hay diferencias. Desde la perspectiva de los pueblos originarios, de las culturas originarias, se trata de tener acceso a la comida, es decir, la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria, lo que no se logra con dinero para ir a los supermercados, sino tenerlos disponibles con los mismos sistemas productivos. Es decir, entonces es un aprendizaje de la pandemia también la necesidad de incrementar la producción de alimentos locales, que son distintos. Los sistemas alimentarios son diferentes. Nosotros en el Pacífico Centro-Norte somos de la cultura del maíz, mientras en la costa caribe son de la cultura de la yuca, como hablando simbólicamente, ¿va? Pero no se come igual en la ribera de los ríos que en la costa pacífica o en las montañas. Entonces es cómo incrementar la producción local de alimentos para tener exceso, que no haga falta, y eso significa fortalecer los sistemas productivos propios, pero volviendo a las técnicas ancestrales, es decir, en lugar de echar defoliador, usar más el asadón, el machete, las técnicas ancestrales para el control de plagas, para conservar las semillas nativas, volver a los sistemas, por ejemplo, la milpa, que es muy propia de Mesoamérica, los cultivos asociados, el maíz, la calabaza, el frijol, que hay un conocimiento
formado alrededor de esos sistemas increíbles. Hay semillas para 40 días, para 2 meses, para 3 meses, de manera que pueda haber disponibilidad del maíz todo el tiempo, porque hay variedades para distintos tiempos. Igual tenemos una gran variedad de frijol, y de otros cultivos. Hay, bueno, la experiencia de la quinoa, los andinos o el amaranto, México, es decir, eso es fortalecer los sistemas productivos y el acceso a la alimentación de los pueblos originarios, volver a lo propio. Es decir, Mesoamérica ha aportado de los grandes nutrientes con los que tiene la humanidad, que son 5. En Mesoamérica aporta el frijol y aporta el maíz, y aporta la ayota, un sinnúmero de otros frutos de naturaleza que fueron domesticados por las culturas originarias, como el aguacate, el tomate y muchas otras, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, volver al buen comer. El buen vivir tiene distintas dimensiones, ¿no? El buen vivir significa la convivencia, significa cuidar la salud, significa respeto, significa cuidar los tiempos, vivir la espiritualidad, ver de manera distinta el agua, pero también significa buen comer. Entonces, para los pueblos originarios es la resistencia a no ser penetrados por las comidas de las ciudades, ¿no? La comida de la ciudad, que es de menos calidad, de menos nutrientes, y sí provoca enfermedades que para los que biológicamente no están preparados para resistirlas. Por ejemplo, vuelvo a insistir, la diabetes es una de las enfermedades que más se menciona porque tiene una alta incidencia en los pueblos originarios, ¿verdad? Sobre todo cuando hay contacto con los alimentos industrializados. Entonces es eso, es volver al camino de los ancestros, es volver a lo propio, es volver a revisar estas maneras de vivir, de comer, ¿verdad? Y yo he visto algunas experiencias ahí conocido y afortunadamente experiencia de volver incluso a la gastronomía propia, es decir, esa cocina sin todos sus aditamentos que venden, ¿verdad? Y comidas muy sabrosas, ¿verdad? Que tienen un alto nivel nutritivo. Entonces, creo que ahí tenemos también mucho que aprender, ¿verdad? La comida mezquita, que es a base de hierbas, que no usan mayores cosas, que ofrecen los supermercados, estas cosas. ¿Cómo evitar que eso que pueda ser recuperado? ¿No? Eso es uno de los grandes, creo que la gente, y cómo eso también se puede aprender desde las ciudades, ¿no? Aquí nosotros tenemos mucha influencia campesina. Los límites de la ciudad y el campo en Nicaragua son muy tenues, no somos megaciudades. Entonces, la manera de vivir, ya hablando, digamos, de las ciudades del Pacífico, no indígenas, sino mestizas, incluyen patios. O sea, nosotros vivimos, la arquitectura nicaragüense es tener una casa para estar con la familia, tener un porche para platicar y conversar, y tener un patio para tener gallinas, ¿no? Y tener un árbol para sentarse a la sombra. Entonces, en esos espacios de los patios, volver a los sistemas productivos familiares, ¿no? Entonces, muy bien, ya solamente nos quedan 2 minutos para finalizar. Quisiéramos que pudieran tener palabras finales de conclusión. Tenemos 1 minuto por cada uno para que nos pudieran compartir algunas reflexiones finales como resumen del tema que hemos abordado el día de hoy. Doctora. Bueno, pues yo sinceramente creo que tenemos que despertar, que tomar conciencia que las cosas no pasan por nada, sino que pasan para algo, y que los que estemos sobreviviendo a esta situación, pues tenemos que hacer un cambio, porque sin cambios vamos a volver a lo mismo. Entonces yo creo que con todo lo que hablamos aquí, creo que cada uno en su casa debe empezar a cambiar primero uno mismo, después influir en su familia para poder influir al resto de la población. Muchísimas gracias, profesor. Yo vuelvo al concepto de salud de enfermedad de los pueblos originarios, que es producto de un desequilibrio, ¿eh? Y que por lo tanto es importante restaurar esa armonía, restaurar el equilibrio, que
y que es un desequilibrio que no solo es del cuerpo, sino que es de la sociedad, es de la comunidad, es del cosmos. Es decir, es una perspectiva que nos trasciende como individuos, ¿no? Y también nos enseña que el tratamiento de una enfermedad, de una pandemia, no solo es individual, sino que es de la familia, es de la comunidad, es de todos. Y ahí otra vez la vigencia, la importancia del principio del cuidarse mutuamente, ¿verdad? Del cuidado mutuo, ¿verdad? Ok, excelente. Bueno, queremos agradecerles a ambos por este valioso tiempo que nos han prestado y sobre todo por el conocimiento que han transmitido a cada uno de nosotros. Esto creo nos hace valorar la importancia de reflexionar en el camino que estamos tomando cada uno de nosotros, no solo como individuos, sino como sociedad. Queremos también agradecer a cada una de las personas que se han conectado el día de hoy y a aquellos que verán esto en retransmisión. Muchas gracias y esperamos que esto nos lleve al campo de la acción, no solamente de la reflexión a nivel del pensamiento, sino también a tomar acciones claras y concretas a nivel de los hábitos de salud, pero también a nivel de la forma en la cual nos estamos relacionando entre nosotros, pero también con el medio ambiente. Así que muchas gracias, profesor Víctor Manuel del Cid, muchas gracias, doctora María Luz No, Andrés. Gracias a usted. Bueno, fue un gusto. Okay, muchas Muchas gracias. gracias. Y con esto entonces nosotros damos por finalizada esta transmisión, invitándoles a estar atentos de las próximas transmisiones que van a estar haciendo cada una de las filiales, así como la central del Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica. Muchas gracias a todos y que tengan muy buenas tardes.